estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 111, basado en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional lleva el título de Cántico de Alabanza a Dios. Cántico de Alabanza a Dios. Vamos a buscar nuestro texto que nos va a servir para nuestro tiempo devocional, que en esta mañana es el Salmo 111. Salmo 111, dice la palabra de Dios: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscados de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordarán de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Rendición ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bien, este Salmo 111 es un salmo de sabiduría que también sirve como salmo de alabanza. Este salmo y el que sigue están escritos como acróstico. La estructura del salmo presenta este acomodo. Es una determinación a alabar a Dios en medio de la congregación, también una descripción de la alabanza de Dios por sus maravillas hacia su pueblo, y una palabra de conclusión que une la naturaleza de la sabiduría verdadera con el temor a Jehová. Esos son los temas que va describiendo el Salmo 111. Los Salmos 111 y 112 se relacionan estrechamente y parece que fueron escritos por el mismo hombre. Ambos son salmos acrósticos o alfabéticos. Tienen 22 líneas cada uno, cada línea empezando con la letra del alfabeto hebreo correspondiente en orden. Ambos sacan una gran parte de su material del libro de los Proverbios y de otros salmos anteriores. Parecen complementarios también en pensamiento, porque el 111 canta las alabanzas de Jehová, mientras el 112 destaca la prosperidad de su pueblo. El Salmo 111 es el primero de otra serie de salmos de aleluya. Los salmos 111 al 113 tienen el título de aleluya, alabad a Jehová, y los salmos 115 al 117 terminan con aleluya. El Salmo 111 lo podemos bosquejar como el propósito del salmista de alabar a Dios, la bondad de Dios a sus seguidores, la rendición de Jehová en el pacto que él ha establecido y el temor de Jehová como sabiduría. Este salmo de autor anónimo fue redactado con la mayor probabilidad tras el retorno de Babilonia. Este salmo didáctico es un cántico de alabanza que celebra el pacto entre el Señor y los que le temen. Los versos 1 y 2 describen a los participantes que ofrecen alabanza. Los versículos 3 y 4 subrayan el carácter eterno de las obras majestuosas y misericordiosas de Dios. Los versículos 5 y 6 especifican sus obras maravillosas de acuerdo con su pacto eterno. Los versículos 7 y 8, igualando a los versículos 3 y 4, unidos por las palabras obras, justicia y fidelidad, vuelven a las obras del Señor, enfocándose ahora en su justicia eterna y conformidad a la ley mosaica. En el versículo 9, como los versículos 5 y 6, también habla de sus beneficios específicos a su pueblo. De acuerdo con su pacto eterno, él redimió a su pueblo. En el versículo 10, emparejado con el versículo 1, limita los beneficios a los que temen su nombre. El énfasis en el temor del Señor también se encuentra en otros cánticos de acción de gracias, tal como lo vemos aquí. El Salmo 111 empieza y culmina con un cántico de alabanza a Dios por sus obras maravillosas y por su palabra.
esta dualidad temática se manifiesta en todo el poema, pues es muy difícil separar la palabra divina de la actividad del Señor en medio de la historia. Lo que Dios dice lo pone en acción, y el actuar del Señor se fundamenta en la revelación que se encuentra en su palabra. De forma práctica, el poema afirma gran correspondencia ética del Señor que une la teoría de su voluntad y la práctica de su mensaje. Este salmo es un himno de alabanza que celebra y agradece las acciones y la obra de Dios en la historia. Particularmente afirma las manifestaciones maravillosas del Señor a favor de su pueblo y la importancia de la fidelidad al pacto. Su contexto básico inicial fue posiblemente algunos festivales anuales, quizá la fiesta de Pascua o tabernáculos. Su autor es un adorador agradecido que se levanta en medio de las celebraciones para destacar la obra de Dios a través de la historia. Por la naturaleza de los temas expuestos, se piensa que este salmo es originario de una época post-exílica. Además, las ideas sapiensales que se incorporan al final del salmo delatan las virtudes didácticas que pueden preceder al uso del Salmo 112, que veremos el día de mañana. Este salmo no tiene algún título hebreo en particular, solamente vemos la forma y la confección sobre la cual está escrito. En el versículo 1 vemos las alabanzas al Señor. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. El poema comienza con un aleluya que precede a la disposición acróstica. Posiblemente era una especie de título antiguo al salmo para destacar el reconocimiento divino. Además, el salmo revela que las alabanzas al Señor deben ser sentidas de todo corazón y en compañía de las personas rectas en un entorno público, en medio de las asambleas nacionales. Esa referencia al pueblo con el calificativo de rectitud ubica el poema en la tradición sapiensal que se explorará al final de este mismo salmo y también en el posterior 112, como hemos dicho. Los versículos 2 y 3 dicen: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. En esta sección, el salmo destaca las grandes obras divinas que describe como dignas de ser fuente de meditación. Además, el salmista afirma que esas obras delatan la majestad y el esplendor divino. Además, pone de manifiesto la justicia permanente del Señor. Las obras del Señor son merecedoras del estudio ponderado y la meditación de parte de las personas sabias y prudentes. De esta forma, el Salmo afirma su gratitud a Dios por la creación. Los versículos 4 al 9 presentan entonces lo siguiente. Dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El salmista prosigue con las obras divinas que ahora identifica como maravillas. Además, se describe con claridad la naturaleza del Señor como clemente y misericordioso. Estas acciones maravillosas del Señor se revelan en el alimento que brinda a quienes le temen, y en la afirmación de su pacto también manifiesta su gran poder al pueblo al darle la heredad de las naciones. En alusión a la conquista de la tierra prometida y al afirmar que sus manos, se referencia a sus acciones, son fieles y que pueden relacionarse con los conceptos de la verdad, la justicia y la rectitud. Los mandamientos divinos son fieles. Su nombre, que revela su esencia más importante y distintiva, es santo y temible, y su redención envía al pueblo, que son maneras poéticas de aludir su compromiso indiscutible con los valores
que ponen de relieve los grandes temas del éxodo de Egipto, como son la liberación del pueblo y la redención nacional. El poema finaliza en el versículo 10 con lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es una importante declaración sapiensal con la cual culmina este Salmo 111. El fundamento de la sabiduría es el respeto y aprecio a los principios y los valores que se relacionan con la revelación del Señor en la historia nacional. La gente sabia, descrita anteriormente como recta, es decir, las personas que ejercen el buen juicio o que viven de acuerdo con el sentido común, ponen en práctica los mandamientos divinos, vive a la altura de los principios morales relacionados con la misericordia del Señor y actúa según los valores éticos que proceden de la naturaleza santa de Dios. La expresión final de este salmo es una ampliación de la declaración inicial. La alabanza es eterna y si se hace de corazón y en compañía de personas que comparten los mismos valores morales y éticos, es mucho más hermosa, es mucho más edificante. De acuerdo con este salmo, la gente recta y fiel medita en las palabras y las obras del Señor. Ese acto de meditación es una especie de reflexión crítica en torno a las intervenciones divinas en la historia. Es una manera de desarrollar un tipo de análisis sobrio en torno a las manifestaciones salvadoras de Dios en Egipto, Canaán y Babilonia. Y es una forma sobria de incentivar el estudio ponderado de la historia del pueblo para distinguir y afirmar la mano liberadora del Señor en medio de las vivencias cotidianas. Este salmo llama al pueblo a leer la historia nacional con ojos teológicos, con ojos de escrutinio, pues una revisión crítica de la vida descubre que la mano del Señor no está cautiva en las dimensiones religiosas de la existencia. El Dios de la Biblia actúa en las diversas áreas de la vida, en los muchos escenarios donde se vive la realidad humana. Esa importante afirmación teológica descubre que Dios interviene no solo en las dimensiones culticas, eclesiásticas y religiosas de los pueblos, sino que vive y actúa en medio de los conflictos políticos, económicos y sociales de las naciones. El Dios de la Biblia no está cautivo en el mundo de la religión, sino, como indica el Salmo, se manifiesta con esplendor, majestad y justicia en medio de las complejas realidades diarias de las naciones. Jesucristo vivió de acuerdo con esta enseñanza y bajo este contexto que presenta el Salmo. María incorporó el mensaje del poema para celebrar y afirmar la misericordia divina y el amor de Dios, como lo escribe el evangelista Lucas en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 49. El Salmo 111 nos presenta a un Señor que es digno de toda confianza. Es así como este Salmo nos presenta las obras justas de Dios, las obras que Dios ha hecho. Las grandes obras de Dios son buscadas por todos lados. Por todos lados están siendo suplicadas, por todos lados están siendo oradas. Sus actos son espléndidos y gloriosos. Son evidencia de que su justicia permanece para siempre. Las maravillas de Dios son memorables porque Él es clemente y misericordioso. El Señor ofrece alimento a todos los que lo reverencian con santo temor y para siempre se acordará de su pacto. Por eso el Señor es digno de toda confianza. Las obras de Dios constituyen una prueba indiscutible de por qué su pacto es digno de confianza. La heredad de las naciones que Dios entregó a su pueblo escogido es una alusión directa a la tierra prometida. El juicio debiera haberse traducido como justicia
porque fieles son todos sus mandamientos, todos sus decretos son dignos de confianza, sus órdenes son instituidas para todo el tiempo con mandamientos que son proclamadas en fidelidad y justicia. La verdadera sabiduría consiste, pues, entonces, en reverenciar al Dios de la Biblia tal y como lo merece. La primera cosa que vale la pena saber es que el Eterno debe ser alabado. El Salmo 111 culmina con esta idea, y también nosotros podemos culminar con este tiempo devocional, que solo el hombre que le referencia ha comenzado el camino de la sabiduría. Cuanto más le obedezcamos, más luz nos da. La obediencia es el medio del conocimiento espiritual y por tanto Él es digno de ser alabado por siempre. Estos salmos nos muestran esta importancia de alabar a Dios y expresa el tono de influencia edificante y optimista de los cantos. La redención aquí se nos presenta como la libertad que Dios dio al pueblo de Israel de Egipto, y así como el futuro regreso de la cautividad en Babilonia. Redención significa recuperar a alguien o a algo mediante el pago de un rescate. El pecado tenía cautiva a la humanidad, pero Jesús pagó el precio para librarnos. Entregó su vida en sacrificio perfecto. Antes de que Jesús se ofreciera el sacrificio por el pecado, no se le permitía entrar a la gente a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ahora, todos los creyentes pueden acercarse al trono de Dios libremente mediante la oración y así tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, actuando en sus vidas, acompañándoles y mostrándoles la forma de vivir y recordándole todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. La única forma de llegar a ser verdaderamente sabio es mediante el temor, la reverencia a Dios. Esta misma idea la encontramos en el libro de Proverbios, en el primer capítulo de Proverbios, capítulo 7 al 9. Muy a menudo la gente quiere obviar ese paso y piensa que puede alcanzar sabiduría solo por la experiencia de la vida y solo por su conocimiento académico. Pero si no se reconoce a Dios como la fuente de sabiduría, no se pueden crear las bases para tomar decisiones sabias y estamos definitivamente perdidos cuando cometemos errores y tomamos decisiones necias. Seamos sabios hoy. Pongamos en práctica este último versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Practiquemos los mandamientos de Dios. Dice esta parte del cumplimiento, tal vez la disciplina al principio dice es gravosa o pareciera gravosa, pero después da fruto. Seamos obedientes, pongamos en práctica su mandamiento, porque su loor permanece para siempre. Estaremos obedeciendo a un Padre que va a permanecer para siempre, que su promesa ha sido vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Seamos obedientes, atendamos a su palabra y entonces, y solamente entonces, podremos dar nosotros o podremos acceder nosotros a todas las bondades y bendiciones que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Que esa sea nuestra oración hoy en día, que ese sea nuestro anhelo, que esa sea
nuestra meta y propósito en la vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.